Departamento de Ciencia Religiosa. Le agradezco mucho a la doctora Lucero. No tenía el gusto de conocerla físicamente, sino ahorita por medio del Zoom. Es un placer. Y agradecer a cada uno y a cada uno de ustedes por ellos en esta presentación en la cual pues, nos van a compartir un poco sobre este libro de la mística. Y bueno, pues le cedo la palabra a Brenda, perdón, no a Brenda Mariana, a la doctora Débora, que nos va a ayudar a coordinar la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Antes de empezar, les quería compartir, bueno, hace rato puse pues, la imagen con la promoción de que las personas que gusten adquirir el libro de la doctora Lucero, quien lo adquiera hoy, que es el día de la presentación, obtienen un 20% de descuento. Ahorita hacia el final pongo otra vez la imagen donde pueden copiar el correo electrónico a donde tienen que escribir, dando sus datos y diciendo que desean adquirir el libro. Y para empezar esta presentación le voy a dar la palabra a la doctora Crista Godínez Munguía. Ella es académica de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, es licenciada en Filosofía y en Ciencias Teológicas por la Ibero y doctora en Teología por el Instituto Católico de París. Doctora Crista, le cedo la palabra. Bueno, me parece que iba a empezar Mariana. No, Mariana. ¿Prefieres? Por supuesto, sí, así lo ¿Sí? Ok. Bueno, bien, entonces, espérenme porque tenía preparada aquí la semblanza de la doctora Crista, no la de la doctora Mariana. Entonces, presento ahora a la doctora Mariana Méndez Gallardo. Ella es investigadora del ESNI a partir del 2017. Es académica de tiempo completo del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, profesora de asignatura del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, y obtuvo su doctorado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, realizando la investigación y escritura de tesis, primero en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con el doctor Amador Vega y posteriormente en la Facultad de Teología de Albert Ludwigs en la Universidad de Freiburgo en Alemania con el profesor Marcus Enders. Ahora sí, doctora Mariana, entonces le cedo la palabra. Gracias, Débora. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Un gusto verles, aunque sea a través de este medio. Es un gusto igualmente estar representando al Departamento de Ciencias Religiosas de la Ibero para darle la bienvenida a la doctora Lucero a través de la publicación de este libro. Darle, digamos, acogida al texto que nos está entregando el día de hoy, que nos está compartiendo a través de la coedición entre la Universidad Javeriana y nuestra universidad, particularmente nuestro departamento. A mí me gustaría, bueno, después de leer varias veces el texto, quiero decir, no es un texto ligero, es un texto que tiene muchos elementos como para reposar, para discernir, para releer, tiene conceptos, digamos, filosóficos duros, especialmente el ámbito fenomenológico. Hice algunas reflexiones en torno a lo que considero podría ser una vía de lectura en torno a lo que la doctora Lucero nos está ofreciendo en este texto. Entonces, me gustaría dar lectura a algunas de esas reflexiones que fui anotando y que podrían esbozar, digamos, una visión general y por ahí lanzar una que otra, digamos, pregunta o uno que otro anzuelo a la doctora Lucero en afán de quizás establecer un diálogo en el momento en el que ella le toque presentar o dejar como algunos temas abiertos o trazados para posibles diálogos futuros. Y bueno,
Para mí es importante decir sobre todo que este libro, que como ustedes lo saben se llama La mística cristiana en el tiempo de la secularización, el nihilismo y los nuevos movimientos religiosos, pone en escena una vez más la tarea de la filosofía de manera existenciaria. Es decir, reflexiona cómo la filosofía tiene una tarea importantísima, por no decir vital, para ofrecer una respuesta adecuada a la pregunta fundamental del ser humano, que podemos resumir en cómo comprender el sentido del ser. Esta pregunta, por muy abstracta que parezca, se encamina al final del día a descubrir en qué consiste el... Sí, señora María, gracias. No sé si puedan apagar por favor sus micrófonos todos. Listo. En el fondo esta pregunta de cómo comprender el sentido del ser resulta una pregunta densa, abstracta, sin embargo al final del día, y lo anota desde muy comenzado el libro, desde el inicio, desde la propia introducción del texto, al final del día está tratando de descubrir en qué consiste el enigma de la condición humana, enigma que particularmente para la doctora Lucero González solo podrá dilucidarse al distinguir la vida activa de la vida contemplativa, o bien al reconocer las diferencias entre las experiencias triviales o contextuales, que se circunscriben a determinados periodos o ámbitos culturales, y las experiencias perennes o fundamentales, que mantienen en vilo el pensamiento del hombre reflexivo, independientemente de los periodos y los ámbitos culturales. Entonces, establecer esta distinción entre, insisto, experiencias triviales y experiencias perennes es fundamental para poder emprender este recorrido. Así considero que la tesis fundamental del texto que nos convoca el día de hoy es que la experiencia perenne por excelencia y que nos descubrirá al final del día el sentido de nuestro ser es la religión. Esto es, la búsqueda de la salvación o de la liberación, el anhelo de entrar en contacto con Dios y con los dioses, experiencias que darán lugar a los tres grandes existenciarios que constituyen el ser en el mundo, que son el encontrarse, el comprender y el habla. La religión pertenecerá precisamente a ese ámbito de cosas perennes que no pasan y que son independientes de los modos culturales, porque se reconoce como una constante transcultural que únicamente cambia en su configuración según cada mundo concreto en el que se experimenta. Por ejemplo, la experiencia mística, que se fija en un texto concreto, pero que habla desde el mito y desde el rito del sentido. Esto es, del estado de lo comprensible, el estado de comprensible de algo que traba relación con la estructura fundamental de lo humano. Es importante decir además que si bien el argumento principal de este libro se ancla sin duda a una plataforma principalmente fenomenológica, desde, entendida esta desde una postura de corte heideggeriano, la intención del texto, la intención del autor al escribir este texto, no es ser un estudio sobre Heidegger, sino meditar en compañía de lo dicho por este autor sobre la actualidad y relevancia existenciarias de la mística cristiana. Este proyecto llevará a la autora a trazar un argumento dividido en 5 grandes capítulos, muy bien equilibrados entre ellos, en los que primeramente, de manera muy estructurada, analiza los alcances y límites de la aproximación fenomenológica, para desde ahí interpretar la experiencia mística por medio de la valoración y crítica que el propio Heidegger hace del quehacer de la filosofía y en particular de la metafísica, y evitar con ello caer en la desdivinización en la que la metafísica, ha incurrido históricamente. Finalmente, situando muy bien el contexto intelectual de la secularización, o como le llamará Heidegger, tiempo de la desgracia, la doctora Lucero reconoce y postula que la única vía para el retorno del Dios es la experiencia mística, es decir, el auténtico retorno de lo sagrado,
no debe confundirse con el pluralismo religioso ni con la aparición de los nuevos movimientos religiosos en la actualidad, pues ambos han contribuido a la consumación del nihilismo, sino que ha de rastrearse en la experiencia mística cristiana que regresa a la pregunta por el sentido del ser a nuestro horizonte de pensamiento y de experiencia. Solo el místico, y aquí cito a la doctora Lucero, solo el místico, al rebasar el pensar representativo gracias a la contemplación, puede acceder a la experiencia de la divinidad. La contemplación es el conocimiento sobrenatural de la esencia de Dios, que se infunde pasivamente en el hombre. Contemplar es entender pasivamente en la iluminación oscura de la fe y el misterio de la divinidad. La experiencia mística es presentada entonces por la autora como una modalidad de la vida fáctica, esto es, de la vida auténtica, de la vida propia, un modo de ser en el mundo que es principio y fin de la religión, en tanto que proceso de transformación vital, originado, sostenido y consumado por la manifestación huidiza de la divinidad, cuya esencia no se manifiesta del todo ni claramente, esto es misterio. De aquí que el lenguaje en torno a la divinidad como misterio sea necesariamente indirecto, metafórico, simbólico y hasta, me atrevería a decirlo, alegórico, por lo que su fondo será siempre el mito, cuya reactualización necesita del rito. Ahora bien, el mito y el rito precisamente guardan entre sí una relación intrínseca, que es el lenguaje. Y es que al hablar, lo que hacemos es encaminar una determinada comprensión del ser en el mundo en una palabra. Es decir, se hace accesible algo en cuanto estando aquí presente, mostrándose abiertamente para ser hablado. Esta apertura que deja el que no esté dicho o manifiesta del todo la divinidad, da lugar a la religión, a la experiencia de lo ambiguo, a la interpretación y a la curiosidad, lo que sin duda nos llevaría a concebir una religión más allá de un sentido fijado, más allá de un sentido estático, incluso dogmático. Y quizás aquí le lanzo, digamos, un anzuelo a la doctora Lucero para comentarlo. Quizás esto es lo que dejaría abierta la puerta a procesos humanos más plásticos, lúdicos, pero no por ello menos profundos, como el que se da en la creatividad, en la imaginación, en la experiencia simbólica, en el arte. El caso específico de la curiosidad, siguiendo a Heidegger, no nace para la autora de un anhelo del conocimiento, sino de la absorción en el mundo. La curiosidad es una búsqueda constante de la novedad. Su propósito no es el conocimiento ni la aprehensión de la verdad, no es una fijación de las esencias ni de las distinciones, no es una apuesta metafísica basada en la elucubración de lo que sea la diferencia entre el ser o los entes. La religión, puesta en escena de la experiencia del misterio de la divinidad, es el reconocimiento del carácter enigmático de la existencia, independientemente de si ha llegado el ser humano a tal situación a causa de una experiencia límite o de un conjunto de experiencias más o menos cotidianas. Esto es el comienzo de una vida auténtica. Para la autora, quizás el mejor testimonio de esta modalidad de experiencia lo ofrece Agustín de Hipona, cuando en su capítulo 10 de las Confesiones precisamente declara: me he convertido en un enigma para mí mismo. La fenomenología entonces hace un buen maridaje, se lleva muy bien con este reconocimiento de la experiencia del enigma, pues revela lo vano que resulta todo intento de explicar el fenómeno místico religioso mediante la aplicación de categorías procedentes de otros enfoques temáticos, tales como los de la cultura, la sociedad, la economía, incluso la metafísica y, por qué no decirlo, de la teología. Para la fenomenología, la mística es
una experiencia irreductible. Es decir, es un fenómeno humano sui generis, que tiene su modo propio, que tiene su propio modo. Es un modo sui generis que, aunque comporta aspectos culturales, sociales, históricos, contiene un aspecto que le es propio y que le confiere una significación peculiar, y solo puede ser conocido desde la captación de esa peculiaridad y desde el respeto de esa misma peculiaridad. Pero puesto que dicho fenómeno se ha fijado muchas veces en un decir escrito, en un texto, con aspectos culturales, sociales e históricos bien definidos, es más, con un idioma bien definido, con toda una época y una carga de significación bien definida, culturalmente bien definida, al ser entendida como, además, modo de ser en el mundo, se convierte el texto místico, y en el fondo la experiencia mística, se convierte en un fenómeno hermenéutico, es decir, abierto a ser interpretado, del que la fenomenología se puede hacer cargo. Para concluir esta breve reflexión, me gustaría enfatizar que el objetivo de este libro no es el de hablar de o sobre Dios, sino más bien el de conducir a pensar las palabras balbuceantes de quienes, como el místico, han sido favorecidos por la contemplación divina. En esto consiste, desde mi punto de vista, la originalidad del texto. Se trata de un recorrido filosófico que busca contribuir a la preparación del camino para el retorno de lo sagrado en una época claramente secular como la nuestra, motivando a que los seres humanos se abran a la experiencia de la divinidad, revisando críticamente la tradición que ha hecho olvidar, incluso morir, lo divino en favor del concepto ontoteológico que ha impuesto la metafísica en nuestro pensar, y señalando los principios de la fenomenología hermenéutica que posibilitan el tomar distancia de los ídolos conceptuales, terminológicos, digamos, todas esas distinciones, ¿no?, finas del pensar filosófico, para más bien aproximarnos a la experiencia del acontecer de lo divino a través de la experiencia del descubrir lo sagrado. Este libro asume entonces la tarea propia de la fenomenología hermenéutica, de la religión y de la mística. Esto es, asume la tarea de esclarecer el sentido de los testimonios en que se declara la experiencia pasiva de Dios y de los dioses. Para lograr esto, la autora no escatimó jamás en dejar de analizar rigurosamente, insisto, siempre desde una plataforma profundamente filosófica y específicamente fenomenológica, distinciones conceptuales propias de la metafísica clásica, tales como ser, ente, metafísica, fenomenología, filosofía mística, que sin duda contribuyeron a generar un caldo de cultivo para la huida de los dioses, como dirá Heidegger, o mejor aún, me atrevería a decirlo, la huida por parte de los seres humanos del Dios como acontecimiento. Y es que, como dirá la doctora González, y con esto termino citándola, la experiencia de Dios no puede sobrepasar el acontecimiento de la verdad del ser, sino que se funda en él. Por tanto, si el Dios permanece vivo o muerto, no se decide por medio de la religiosidad de los hombres, ni menos aún por medio de las aspiraciones teológicas, de la filosofía, de la ciencia natural. Si Dios es Dios, acaece a partir de la constelación del ser y en el interior de ella. Bueno, ahí dejo algunos planteamientos, algunas ideas y lo conversamos en un momento. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por tus comentarios, por tu apreciación del texto, tus observaciones. Sin duda creo que son muy interesantes y dan mucha luz a este libro. Y bueno, para continuar con la presentación, ahora sí cedo la palabra a la doctora Crista Godínez Munguía,
la vuelvo a presentar para los que no habían llegado todavía. Ella es académica de tiempo en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, licenciada en Filosofía y en Ciencias Teológicas, también por la Ibero, y doctora en Teología por el Instituto Católico de París. Le cedo la palabra, doctora. Sí, muchas gracias, doctora Débora. Y muchas gracias a la doctora Lucero por pues, darnos a luz este libro tan interesante. Como ya reconoció la doctora Mariana, pues está lleno de conceptos filosóficos profundos. Es un libro que tiene 5 capítulos muy bien estructurados. Doctora, perdón, disculpen, ¿pueden apagar todos sus micrófonos, por favor? Tú puedes apagarlos, Débora. No encuentro ahorita cómo, pero estoy buscando. Sí, perdón, Crista, continúa. Sí, bueno, pues nos encontramos aquí con la doctora Lucero. Pues ya ella ha publicado en nuestro departamento, en la RIBET, también en la universidad, y también tiene otro libro que creo que va muy de la mano con este que ahora nos presenta, que es ¿A dónde te escondiste, amado? Ya no te oigo. Se apagó tu micrófono, Crista. Sí, ok, sí. Cuando apagaron todos. Lo activo está bien, lo activé ya, así me lo pidió aquí. Pero Sí, no te Crista, estaba... ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí. Gracias. Ya te escuchamos. Sí, bueno, no sé dónde escucharon. Bueno, les estaba hablando de que la doctora tiene otro libro, que es ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Una fenomenología hermenéutica del cántico espiritual B de San Juan de la Cruz. Ella es especialista en esta labor, en estos temas de la mística, desde su profundidad que ha hecho en los estudios de San Juan de la Cruz. Entonces, de alguna manera se va a reflejar en este libro, y ella va a guiarse por una pregunta que va a ser la siguiente: ¿en qué sentido en la época de secularización, el nihilismo y los nuevos movimientos religiosos, la mística cristiana se presenta como el mejor camino para el encuentro con la divinidad? Para responder esta pregunta, ella elabora un amplio y detallado recorrido a través de estos 5 capítulos, desde la filosofía moderna occidental hasta llegar a la problemática religiosa de nuestra época actual. Yo me voy a abocar sobre todo en el último capítulo, donde explica muy bien ella cada uno de los términos, como mencionaba la doctora Mariana, con mucha finura, con mucho detalle. En este caso, muestra cómo la secularización es un concepto polisémico, de ahí que aborde la secularización como retirada del cristianismo de la esfera pública, como desencanto del mundo, como transposición de creencias. Es decir, cito, la secularización designa el traspaso de la noción escatológica judeocristiana del reino de Dios a un contexto inmanente secular que se carga de significado religioso, es decir, la transformación de la escatología cristiana en una filosofía de la historia cuyo concepto central es el progreso. En este apartado se sirve de la filosofía hegeliana de la historia. Para ella, la modernidad puede interpretarse tomando como categoría clave el concepto secularización en su acepción de pérdida de hegemonía del cristianismo,
Junto al concepto de secularización se encuentra vinculado a él el de nihilismo. Así nos dice que la decadencia de la visión cristiana del mundo solo resulta comprensible a la luz del concepto de nihilismo, que nombra la crisis del fundamento de los valores morales cristianos y su transformación en ideales antropológicos laicos. De ahí que aborde las raíces metafísicas de la secularización, haciendo explícitas las relaciones entre cristianismo, metafísica, teología, muerte de Dios y nihilismo. Se trata de un apartado donde desarrolla la importancia del pensamiento de Nietzsche. Así afirma, ha transcurrido ya mucho tiempo desde que Nietzsche declaró el mayor acontecimiento reciente, que Dios ha muerto, que la creencia en el Dios cristiano ha perdido credibilidad. Sus contemporáneos no pudieron reconocer lo terrible de tal acontecimiento. La pregunta es, ¿nosotros hemos comprendido ya las terribles consecuencias de la muerte de Dios? ¿Tenemos claro siquiera qué tipo de Dios es el que ha muerto? Al realizar su análisis, la doctora Lucero va pasando del nihilismo incompleto al nihilismo activo, al que se opone un nihilismo pasivo, y también hablará de ahí del nihilismo radical y el nihilismo completo y consumado. ¿Qué significado tiene la muerte de Dios para la experiencia místico-religiosa cristiana? Tanto el religioso de oídas, que se limita a reproducir, nos dice la doctora, lo que dice sobre Dios, como el místico, en cuanto herederos de una cierta tradición o de un cruce de tradiciones, se valen de las categorías que les son familiares para referirse a Dios. Sin embargo, hay una gran diferencia entre comprender el significado de lo que se dice y parlotear inútilmente, que sería el de religioso de oídas. Solo quien ha atravesado por las fases del proceso místico entiende la profundidad de las palabras cruz, amor, salvación, fe, Padre, esperanza. Lo que ante todo distingue al místico del religioso por medio es el reconocimiento de que ninguna modalidad del decir alcanza el acontecimiento de la divinidad. No hay concepto ni categoría que pueda nombrar adecuadamente el momento en que le es otorgada al hombre la salvación. De suyo la divinidad es inefable. Solo el conocimiento que está más allá de todo concepto y categoría, de todo, puede dar alcance a la esencia escondida de Dios. En ese proceso místico se va a dar una transformación que tiene por causa el desplazamiento del concepto metafísico de Dios por la experiencia de Dios. De otra manera, dice, para llenarse de Dios y de lo que son los bienes de Dios, necesariamente hay que vaciarse de lo que no es Dios, aunque no sea exactamente contra Dios o negación de Dios. Asimismo, se va pasando de la meditación, que es un conocimiento discursivo, hacia la contemplación, una forma de conocimiento no discursivo de origen sobrenatural, donde impera el silencio. Sin embargo, nos dice la doctora Lucero, impulsado por su deseo de que otros se dispongan favorablemente a la contemplación, el místico se atreve a poner en palabras lo que ha logrado contemplar. Su intención es dirigirse a todos, mas no por ello deja de advertir que la adecuada comprensión de su testimonio tiene por condición de posibilidad la comunidad y la experiencia. Sí, y solo si el lector, y eso es interesante, el lector ha tenido al menos una experiencia incipiente de Dios, entonces encontrará luz y guía en las palabras de quien ha sido arrebatado por la contemplación. De ahí que el místico sea un poeta, como es el caso de San Juan de la Cruz. El poeta místico atribuye a la palabra poética, que emana de la sabiduría mística, la capacidad de insinuar o balbucir la manifestación del misterio de Dios
a través de figuras y comparaciones y semejanzas. Ante la muerte de Dios, la metafísica la doctora Lucero nos plantea 5 alternativas. 1, tomar conciencia de la desvalorización de los valores supremos y abandonarse a la desesperación. 2, reconocer que los valores supremos se han vaciado de sentido e intentar refundarlos mediante algún recurso maquinador. 3, asumir que es el momento de crear nuevos valores a través de los cuales se afirme la voluntad de poder. 4, adoptar el nihilismo divino puede salvarnos. La cuarta alternativa sobre el nihilismo pasivo se refiere cuando el hombre se sumerge en la experiencia de todo lo que le conforta, lo cura, lo anestesia, pasa al primer plano por diferentes disfraces con carácter religioso, moral o político estético. Esto sería una forma de huir, y es lo que considera la doctora Lucero que es el fin último de los nuevos movimientos religiosos, de los cuales hace un análisis y recorrido de los que podemos encontrar actualmente según las tipologías de algunos autores, por ejemplo, nuevos movimientos religiosos de refugio como Hare Krishna, de reforma como la cienciología, liberadores que buscan desarrollar capacidades del individuo para darle trascendencia a su vida, con técnicas de bienestar físico y mentales, con aportaciones de la astrología védica y meditación trascendental, que es el caso de la fundación de Maharishi Mahesh Yogi. La muerte de Dios y la secularización hicieron, por tanto, posible tanto el pluralismo religioso como la aparición de estos nuevos movimientos religiosos. Ante esto, ella hace una pregunta. ¿De tal hecho se infiere entonces el retorno de lo sagrado, como piensa una buena parte de los científicos de la religión? Sin embargo, para ella no hay motivos suficientes para pensar que con esa llegada del pluralismo y nuevos movimientos religiosos, la religión retorne a la ciudad secular. En esta oferta de los diferentes movimientos religiosos, que ella también nos dice, y que retomando otros autores, pues se habla de la religión a la carta, que pueden adecuarse a las necesidades de cada quien. También hay una nota en la que incluye cómo la Iglesia de alguna manera se quiso poner al día, dando y diciendo lo que algunos también querían saber dentro de este mundo secularizado. Y en ese sentido, sí le preguntaría cómo ve ella eso cuando cita a Johnston, en donde habla de que precisamente esa forma en que el Vaticano II quiso dialogar con el mundo, entonces, pues le dio cabida a estos intereses de las personas, pero por otro lado, sacó de su reflexión a la teología mística. Bueno, esta es una pregunta que dejo para después. Y pues pasando a la quinta alternativa, que es la tesis que ella sustenta, nos propone que la muerte de Dios más bien sería una oportunidad. Ha de entenderse como el momento de la historia de Occidente que señala el comienzo de la superación del eclipse de Dios y se asumen las últimas consecuencias históricas y culturales de la decadencia de este concepto ontoteológico de Dios como un paso necesario que el occidental debe dar para abrirse a la experiencia de la fe. Así afirma de manera contundente: solo cuando se logre comprender que el Dios muerto de la filosofía no es más que un concepto idolátrico, queda despejado el camino para el auténtico retorno de la divinidad.
La doctora, pues, en su trabajo dialoga con sociólogos, teólogos, filósofos, literatos reconocidos. Tiene 17 páginas de bibliografía con autores y autores importantes, como podremos citar a José Gómez Cafarena, Juan Martín Velasco, Miguel García Baró, José María Mardones, Jean-Luc Marion, Hannah Arendt, Edith Stein, Hans-Urs von Balthasar, Edward Schillebeeck. Tiene toda una gama de estudios que pues le dan todo un sustento a su trabajo y una calidad excepcional. Pues muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Crista, por su intervención, por sus reflexiones y sus comentarios al libro. Ahora me gustaría cederle la palabra a la autora, la doctora Lucero González, para dar sus, por lo general decimos una réplica a los presentadores, que además en este caso, bueno, le plantearon ciertas como preguntas o cuestiones sobre su trabajo. No sé si quiera comentar sobre ellas o si quiera dar alguna otra apreciación, pero le cedo la palabra, doctora Lucero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar con la lectura del texto relativamente breve que preparé para esta presentación de mi tercer libro, quisiera agradecer a todos su tiempo y de forma particular quiero expresar mi gratitud a la doctora Débora Sánchez, porque ella ha estado presente no solamente en la organización de este evento, sino en todo el proceso pues que comenzó con la edición, y sobre todo también al doctor Ángel Montoya, porque fue quien finalmente me abrió la puerta para que el libro pudiera ser evaluado, proceso que no fue nada sencillo porque se tuvo que satisfacer a 2 comités de evaluadores, el de Colombia y el de la Ibero en México, ¿no? Entonces, mi más sincera gratitud por esa apertura hacia un tema que pues está, desde mi punto de vista, claramente marginado en un tiempo como este, donde el énfasis teológico y filosófico está puesto en otras preocupaciones. Aunque no está presente, también quisiera reconocer la labor de la doctora Edith González Bernal, jefa de la Oficina de Publicaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, por su apoyo también en este largo camino de la evaluación del texto y la edición y la publicación. También agradezco a las doctoras Crista Godínez y Mariana Méndez por sus palabras. Me pareció que, salvo que esté equivocada, al entrar en contacto con el texto se suscitaron para ustedes reflexiones que ya habían estado desarrollando, pero que pues en este momento y quizás en otro tiempo pudieran dar origen a un diálogo bastante enriquecedor. Es para mí también un gusto contar con la presencia de alumnos, colegas, amigos. Doy lectura a mi texto. De acuerdo con Heidegger, lo cito, el pensar no es una actividad. De suyo es un compromiso de diálogo con el momento epocal del mundo. La filosofía, como realización máxima del pensar, es una investigación cuyo propósito es hacer comprensibles las experiencias fundamentales que constituyen el habitar. La pregunta que articula mi tercer libro es la siguiente. ¿En qué sentido cabe afirmar que para el hombre occidental, en la época de la secularización, el nihilismo y los nuevos movimientos religiosos, la mística cristiana se presenta como el mejor camino para el encuentro con la divinidad? En el primer capítulo explico que la metafísica es ontológica porque su cometido es dar razón del ente, mientras que es teológica porque postula como fundamento de lo que es al theos. Dicha precisión tiene por fin desarrollar la idea de que el olvido del ser en favor del ente es el origen del olvido del Dios divino en favor de su conceptualización metafísica. Posteriormente, argumento la necesidad de abandonar ese concepto ontoteológico de Dios apelando a su naturaleza idolátrica en favor de la comprensión de Dios como fenómeno. El propósito de esta sección es hacer ver que, a diferencia de la metafísica, la fenomenología hace posible una aproximación comprensiva a Dios y a los dioses que no incurre en la desdivinización, por cuanto incluso es capaz de asumir la indigencia de la divinidad y permanecer a la espera de su acontecer. A lo largo de este capítulo se muestra que solo el místico
como ya se había mencionado, al rebasar ese plano del pensar representativo, gracias a la contemplación, puede acceder a la experiencia de la divinidad. En el segundo capítulo se parte de algunas precisiones etimológicas en torno a los conceptos religión y mística. A continuación se presenta una descripción unitaria de los elementos que conforman la estructura del fenómeno místico-religioso, susceptible de ser aplicada por analogía a la experiencia de la divinidad de las grandes religiones del mundo. En esta sección muestro que la religión el plan de este capítulo es justo analizar puntualmente la definición de religión que ahora les voy a leer. La religión, tal como la entiendo, es un modo de ser en el mundo adoptado de manera libre y consciente que surge como respuesta existencial positiva de absoluta disponibilidad a la manifestación del misterio salvífico y liberador. Más que una experiencia aislada, ordinaria o extraordinaria, la religión es un proceso de transformación vital originado, sostenido y consumado por la manifestación elusiva de la divinidad, mismo que puede asumir la forma de unión o de fusión según tenga por propósito la salvación o la liberación. El discurso fundacional de toda religión es el mito, cuya reactualización corresponde al ritual. Ante la imposibilidad de que el hombre entre en contacto con Dios y con los dioses de forma espontánea, con solo desearlo, la religión ofrece un sistema de mediaciones que permiten reconocer la presencia de lo divino en el mundo compartido. La mística es la expresión radical de la religión. El fenómeno místico se desarrolla en el seno del fenómeno religioso. Entre mística y religión, desde mi interpretación, aunque por supuesto tengo conocimiento de que hay quien tiene otra visión, no hay una diferencia de naturaleza, sino de grado entre mística y religión. El hombre llega a ser místico cuando supera la representación tradicional de lo divino en favor del encuentro personal. El tercer capítulo es una reflexión crítica sobre las limitaciones de la perspectiva heideggeriana en lo tocante a la comprensión del fenómeno místico-religioso. El punto de partida es la exposición de las determinaciones ontológicas del Dasein. Enseguida se introduce un debate en torno a las posibles interpretaciones de lo que Heidegger entiende por existencia propia y existencia impropia. Posteriormente se plantea que cotidiana y regularmente el Dasein adopta una religiosidad impropia de orden dogmático. Empero, el encuentro con la divinidad es origen de una transformación radical que lo conduce a asumir la responsabilidad de su existencia ante una realidad trascendente por la cual se sabe sostenido, de donde se sigue la imposibilidad de concebir a la mística como una modalidad de la existencia propia, como propone Heidegger. En esta sección argumento que al pronunciarse sobre el vínculo entre religión e impropiedad, Heidegger tomó como base la manifestación de término medio de la religión de oídas, en vez de centrarse en el análisis de los testimonios místicos. Y que dicho proceder resulta metodológicamente inaceptable porque contradice los principios hermenéuticos que el propio Heidegger expone en su introducción a la fenomenología de la religión. A saber, que a fin de hacer comprensible la religión como modalidad de la vida fáctica, la fenomenología tiene que centrarse en el análisis de los testimonios relevantes de las religiones, en los testimonios místicos. El cuarto capítulo está dividido en dos secciones. La primera comienza con una breve caracterización del pensar y del decir objetivadores, cuyo fin es poner al descubierto que la objetivación de Dios provoca su desdivinización. Una vez hecho lo anterior, se argumenta la necesidad de renunciar a toda pretensión objetivadora respecto de Dios en favor de la escucha atenta del decir poético que conduce la experiencia místico-religiosa a la resonancia de la palabra. La segunda sección tiene como intención mostrar que aun cuando la filosofía y la teología son posibilidades existenciales mutuamente excluyentes, la filosofía, en tanto que fenomenología hermenéutica, puede convertirse en un gran apoyo para el quehacer teológico, por lo que se refiere a la constitución de los conceptos fundamentales que orientan la interpretación de los textos sagrados. El quinto capítulo constituye un análisis de la experiencia religiosa en lo que cabe denominar, siguiendo a Heidegger, el tiempo de la desgracia. En un primer momento se exploran las principales acepciones de una categoría clave para la comprensión de la modernidad. Esta categoría es secularización.
La intención es hacer comprensible que la secularización es un proceso histórico caracterizado por el debilitamiento de las estructuras sagradas de la sociedad que promueve la laicidad del Estado y abre paso a la relajación de las máximas morales cristianas, así como a la desacralización del mundo, la transposición y la privatización de las creencias cristianas. Después de lo anterior, bajo el entendido de que no es posible comprender adecuadamente la secularización sin tener claras sus raíces metafísicas, reflexiona sobre las consecuencias de la muerte de Dios. La finalidad de este capítulo es doble. Por un lado, se explica que lo que Martin Buber llama el eclipse de Dios es un fenómeno cultural propio de Occidente, provocado por la desdivinización de la cual es responsable la metafísica. Por otro lado, tomando como punto de partida la distinción que separa al acontecimiento de la divinidad y la maquinación que puebla de ídolos las sociedades tardomodernas, se muestra que el auténtico retorno de lo sagrado no se identifica con la aparición de los nuevos movimientos religiosos que constituyen la consumación del nihilismo, sino con la experiencia mística cristiana. La tesis que he querido defender en esta meditación es que los nuevos movimientos religiosos no pueden ser interpretados como una superación de la secularización, sino como su consumación. En primer lugar, porque su propósito no es la salvación ni la liberación, sino un estado de ataraxia que exige el aislamiento del mundo y de los otros. En segundo lugar, porque los nuevos movimientos religiosos no son el resultado de un nuevo acontecer de lo divino, sino de la actitud maquinadora del hombre posmoderno. Mi postura es que ante la crisis de la cosmovisión cristiana, solo la experiencia mística tiene el poder de refundar el sentido de la existencia y de ofrecer al hombre un modelo de acción colectiva. Heidegger tenía razón al sostener que solo un Dios puede salvarnos. Únicamente la experiencia salvífica de la divinidad puede ayudar al hombre occidental a superar el desarraigo que hoy padece. Con todo, es necesario advertir que una fe en este clima es una fe a la intemperie. Carece de abrigo cultural de las mayorías cognitivas y de la presión social de las situaciones de monopolio cosmovisional. Mi libro no pretende agregarse a los estudios eruditos sobre la obra de Heidegger. La intención no es introducir al lector en el pensamiento del filósofo de la Selva Negra, hacer una revisión crítica de su obra, ni ofrecer una presentación monográfica centrada en el concepto Dios desde una doble perspectiva filosófico-teológica. La intención, me parece que mucho más propositiva, es presentar algunas aportaciones para la interpretación fenomenológica de la experiencia místico-religiosa, así como meditar, en compañía de Heidegger, pero tomando distancia de las conclusiones que expone en Ser y Tiempo sobre la religión, sobre la relevancia existencial y la actualidad de la misma. Si bien es cierto que vivimos tiempos de efervescencia religiosa, también lo es que la única vía para el retorno del Dios de la fe es la experiencia mística, entendida como modalidad de la vida propia o auténtica. En mi libro no pretendo hablar sobre Dios porque sé muy bien que solamente el místico tiene el derecho a hacerlo. Mi intención es contribuir a la preparación del camino para el retorno de lo sagrado, propiciar de algún modo la apertura a esa experiencia, teniendo presente que, cito a Heidegger, hacer una experiencia con algo, sea una cosa, un ser humano o un Dios, significa que algo nos acontece, nos alcanza, que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma. Cuando hablamos de hacer una experiencia, hacer significa aquí sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente. Vivimos arrojados en un aquí al que no cabe llamar cuaternidad o mundo, porque hemos perdido la capacidad para reconocer a los mensajeros de la divinidad y escuchar su llamado. Este es el periodo en el que su destino histórico ha alcanzado al hombre occidental para retenerlo en el ocaso de lo sagrado. La ausencia de lo divino ha convertido al mundo en un desierto en el que ya no se distinguen las huellas de Dios ni de los dioses. Ante la pregunta de si hay alguna salida al desarraigo provocado por esa lejanía de lo divino, Heidegger sostiene que depende del hombre abrirse o no a la experiencia de Dios y de los dioses cuando tiene lugar su manifestación. Empero, los mortales carecen del poder para suscitar ese acontecimiento de lo divino. Ni la fenomenología hermenéutica ni la teología pueden producir el acontecer de lo divino, pero sí pueden suscitar la disposición requerida para experiencias de dicho acontecer. Lo propio del místico es hacer la búsqueda de la salvación o de la liberación y convertir esto en su proyecto de vida.
Al teólogo cristiano le compete pensar respetuosamente sobre los contenidos de la revelación, evitando la reducción del Dios de la fe al Dios ídolo de la metafísica. Al fenomenólogo le corresponde llevar a la claridad del pensar las experiencias de los místicos. Esta ha sido mi contribución. Ojalá que quieran entrar en diálogo más que con lo que yo propongo, con esa experiencia a la que el desarraigo nos urge. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucero, por estas palabras, por su libro que, pues, como han comentado, yo creo las tres es una invitación justamente, ¿no? A regresar a lo sagrado, a tener una experiencia mística, la contemplación. Y pues bueno, me gustaría retomar ahora sí que sus últimas palabras e invitar a los presentes a, si quieren, plantear alguna pregunta, entablar algún diálogo. Entonces, nada más silencie todos sus micrófonos. Entonces, si alguien quiere tomar la palabra, ya sea que levante la mano o que abra su micrófono para participar. Por favor. Sí, adelante, Carlos. No, a ver, está silenciado su micrófono. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Ya, sí. Si mal lo recuerdo, mencionaste al final como un diálogo con algunos corrientes místicas. La pregunta es si has visto algo de Edith Stein, digo que pues era la asesora de este filósofo, ¿cómo se llama? Ella fue la que escribió su tesis de lo finito y lo infinito, y habla de la empatía. ¿Abordas algo a ese respecto? No, porque ciertamente cuando escuchamos la categoría fenomenología, o sea, yo creo que una etiqueta bastante ambigua donde caben muchísimas vertientes y desarrollos. Yo me he centrado más bien en un análisis de la obra de Heidegger, pero no para asumir sus conclusiones. Un poco como creo que Heidegger mismo en su momento tuvo que tomar distancia de Husserl. Bueno, pues yo también le agradezco a Heidegger haberme enseñado a pensar la religión, pero definitivamente me parece que su valoración sobre la mística no se sostiene. No se sostiene porque la experiencia muestra que no es que de suyo la religiosidad sea un aspecto de la impropiedad. Lo que ocurre es que, bueno, la existencia impropia también vive impropiamente la religión. Entonces, respecto de este problema de la empatía, yo no me pronuncio en mi obra porque el abordaje que propongo, más que ponerse en el lugar de, es dejarse interpelar por lo que el testimonio místico nos propone. Ya, perfecto. Gracias, Lucero. Gracias. Gracias, Carlos, por su pregunta. No sé si alguien más. Si les parece bien, esperando que alguien se anime, por supuesto, me gustaría comentar al respecto de las observaciones que hacía la doctora Mariana. De verdad, sí, agradezco mucho tu lectura, sumamente articulada, ¿no? Creo que ya con eso justifiqué los años de dedicación a la obra. Y bueno, tú efectivamente mencionabas esta alusión que yo hago a la vida activa y a la vida contemplativa. Me interesa puntualizar lo siguiente, ¿no? Pienso que no ha habido pocas interpretaciones tan dañinas para la experiencia religiosa como la separación de estas figuras de Marta y María. De ahí que sea también equivocado hacer una invitación a ser contemplativos en la acción. La contemplación es ya una forma de habitar el mundo, no es que se le tenga que agregar el obrar, en este caso en el de la mística cristiana, el obrar nacido del amor ágape, ¿no? Y sobre todo no se le tiene que agregar porque el conocimiento
que supone la contemplación, hasta donde lo entiendo, sobre todo con base en mis estudios de la obra de San Juan de la Cruz, que creo que es el maestro de la contemplación cristiana. La contemplación consiste efectivamente en un conocimiento pasivo, pero amoroso, donde el hombre no es que a la distancia observe con cuidado un objeto, sino que se sabe interpelado por una presencia que es inobjetiva. Y entonces conocer el amor que Dios es amar a Dios y amar al prójimo como Dios nos ama. Entonces de ahí creo que la redundancia de esta exhortación a que el místico salga de su aislamiento y entonces nos haga al resto la bondad de dejarse ver por el mundo. Y con relación al otro punto que mencionabas, la relación entre mística y estética, pues sí, o sea, yo pensaría que efectivamente en las palabras del místico, donde además se trasluce una expresión del habitar poético y además una experiencia de Dios, podemos encontrar, un testimonio efectivamente de un encuentro transformador que como lectores nos puede provocar, nos puede incluso seducir. Bueno, yo aún recuerdo que pues es que ya tiene bastante tiempo, yo creo que más de 15 años que empecé a leer a San Juan de la Cruz, pues lo empecé a leer porque sus palabras me parecieron profundamente seductoras. Yo me enamoré del Dios de San Juan de la Cruz, del Dios crucificado. Y antes, creo, de profundizar en el sentido de su experiencia mística, me atrapó el lenguaje, ¿no? Y es que esa es una de las tesis que defiendo en el otro libro al que hacía alusión la doctora Crista, ¿no? O sea, lo que muestro en este libro es que el proceso místico cristiano, porque yo no hago religiones, no hago estudio de las religiones comparadas, debe entenderse como un paso de esa fascinación que tiene un carácter erótico a un amor que ya es donación, que es desprendimiento. Gracias. Entonces, pues no sé si alguien quisiera preguntar algo y si quieren al final, si me lo permiten, me gustaría también responder a la provocación de la doctora Crista Godínez, que es muy interesante. Lucero, sí, si quieres responder también al planteamiento de la doctora Crista, adelante. Ok, bueno, ella efectivamente mencionaba algo que yo abordo en el libro, pero no a profundidad porque propiamente ese no es el tema, ¿no? Y es que uno de los sentidos del término secularización es este proceso de mundanización de la iglesia. Y entonces, pues voy a proponer una tesis con la que es muy probable que muchos de ustedes no estén de acuerdo, pero objetivamente así lo veo. La doctora preguntaba, ¿no?, cuál es mi apreciación del Concilio Vaticano II, específicamente esta decisión de abrirse a un diálogo con el mundo moderno. He de decir que esa duda fue la que me condujo a iniciar mis estudios actuales de misionología o de teología de la misión. Y la conclusión a la que he llegado, sin que con ello esté diciendo que mi conocimiento al respecto es exhaustivo, es que fue un diálogo precipitado, que tuvo no solamente consecuencias favorables como el reconocimiento del papel del laico en la evangelización y la escucha a la que está obligada la Iglesia respecto de las necesidades del mundo moderno. Lamentablemente, trajo también consigo un cambio de énfasis que produjo el desplazamiento de la contemplación y de la teología mística. Y creo que eso se nota con toda claridad en la percepción que hoy muchas personas tienen, hasta en el contexto de los seminarios. Yo he tenido la oportunidad de escuchar en más de una ocasión comentarios por parte de mis estudiantes, que son seminaristas, en el sentido de, a mí no me interesa ser santo. Y entonces yo cuando oigo eso, inmediatamente les digo, pues entonces, ¿qué haces aquí? O sea, para la religiosidad popular, para aprender veladoras, ir a procesiones y hacer rosarios, ni siquiera hace falta entender de qué estamos hablando, ¿no? Puedes también recurrir a la religión como terapia
o como experiencia estética en el mal sentido, como esa estética que no nos lleva al encuentro con Dios, sino simplemente a disfrutar de nosotros mismos, ni siquiera de Dios, ¿no? Entonces, allí estaría mi principal crítica como fenomenóloga de la mística a todas las transformaciones impulsadas por los documentos del Concilio Vaticano II. Además, porque se propone una idea de santidad bastante confusa. O sea, desde mi opinión, también en el último documento del Papa Francisco sobre la santidad, se habla en términos tan flexibles y tan laxos de la santidad que parece que ser santo es cumplir con nuestros deberes en el mundo y ya. O sea, que existe la santidad anónima, así como antes se hablaba del cristianismo anónimo, y hasta la contemplación inadvertida. Entonces, a mí me parece que eso no solamente rompe con las enseñanzas de los doctores de la Iglesia sobre la contemplación, sino que rompe con el sentido del Evangelio. Gracias, Lucero. Y me gustaría ceder la palabra a Isaí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí, sí. ¿Sí tengo audio? Ok. Bueno, yo no he leído el texto, ¿no? Me gustaría bastante leerlo, aunque llevo también ya bastantes años estudiando la mística y la experiencia mística, ¿no? Desde el ámbito cristiano y también desde otras religiones, ¿no? Desde otros ámbitos y el oriental que ando metido ahora. Sin embargo, bueno, en lo que comentaste, Lucero, me parecía una situación ahí que me gustaría me la aclararas, ¿no? A lo mejor se aclara cuando lea el libro, pero mientras tanto, ¿no? Porque veo o entendí un poco que esta idea de salvación, de volverse santos, ¿no? de alcanzar estas cumbres, ¿no? Esta música callada que dice San Juan, es solamente a partir de la mística cristiana, ¿no? ¿Sí lo estás tomando así? Es decir, o habría también posibilidades desde tu interpretación de acceder a este plano divino, ¿no? A este plano sagrado, desde otras dimensiones no cristianas, ¿no? Y si es así, ¿cómo habría, suponiendo que sea así, que solamente refieras a esta mística cristiana, al cristianismo como tal, ¿cómo accederíamos las grandes masas, ¿no? a este conocimiento, ¿no? Si la mística ha sido relegada incluso dentro de la misma iglesia católica, ¿no? Es decir, no hay un acercamiento porque ni siquiera los que viven dentro de la iglesia, ¿no? Yo iba a ser monja y entonces también vi que esta idea de sentarse, a meditar, a tener a comenzar a tener una contemplación que algunos místicos como Miguel de la Cruz le llaman contemplación adquirida, no se da, ¿no? Entonces, si no tengo esa contemplación adquirida, que podríamos ya entrar en debate si hay o no este tipo de contemplación, nos podría dar la contemplación infusa, ¿no? Si tampoco se enseña, si no hay ejercicio, si no hay disposición, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué, perdón, a lo mejor revolví todo. No, sí te explicaste, aunque yo creo que tú ya tienes la respuesta, pero solamente para aclarar, ¿no? Yo no estoy negando que a cada religión corresponda una experiencia mística y por supuesto un desarrollo teológico, pero siempre me ha parecido una empresa demasiado ambiciosa, o quizás el centro de mi interés filosófico no está allí, el querer encontrar constantes estructurales en diferentes visiones religiosas. O sea, yo no me atrevo a hacer generalizaciones. Así como hay quien, digamos, abre más su horizonte y entonces puede pronunciarse sobre lo que ocurre en las experiencias místicas de Oriente y Occidente, que hasta donde recuerdo pues es un poco tu aproximación. Yo me he centrado única y exclusivamente en esa experiencia mística, ¿no? Principalmente autores como San Juan de la Cruz. Entonces, sin negar que eso pueda suceder,
pues siendo fiel a mi propio método para poderme pronunciar, tendría que estudiar los textos sagrados de esas religiones, los testimonios relevantes de esas religiones, y entonces, pues proponer alguna clase de forma de acceso. En principio pensaría que lo que propongo en mi segundo capítulo, cuando hablo de la religión, justo por eso señalaba que es un concepto analógico. Ya sabemos que, bueno, que esté basado en la analogía significa que se aplica en primera instancia al cristianismo y de forma más o menos imperfecta o más o menos lejana a otras experiencias, ¿no? Pero es que siempre es complicado hacer observaciones con este gran alcance porque corremos el riesgo de dejar fuera lo esencial. Entonces, yo solamente diría esto. Y frente a las dificultades de ser místico en el desierto, en el tiempo de la desgracia, bueno, creo que es un lugar común decir que ahora es más difícil que en otro tiempo alcanzar la santidad, pero recordaría lo que dice San Juan de la Cruz en la subida, ¿no? O sea, es de muchos desear el gusto al que se llega por la contemplación, según lo que nos cuentan los místicos, es de pocos querer avanzar por el camino de la cruz. Entonces, a mí me parece que la cruz ni siquiera hace falta salir a buscarla, o sea, llega, acontece en nuestro contexto de vida, y creo que es allí donde se exige dar una respuesta radical, como no puede ser de otro modo, para que efectivamente pues se muestre este proyecto existencial, no intelectual, no erudito, de vivir en Cristo, ¿no? Y sí comparto tu percepción acerca de que los propios entornos donde debería de ponerse en el centro esta reflexión se caracterizan por su falta de escucha y de interés, ¿no? Pero creo que ante eso pues no se puede hacer otra cosa más que seguir insistiendo. Yo he tenido durante muchos años la experiencia de que estoy hablando sola, pero no puedo cambiar las cosas, ¿no? No puedo salir en esta inversión del loco del pasaje de la Bella Ciencia de Nietzsche, no puedo salir al mercado, ¿no? A decir, Dios no ha muerto, el que ha muerto es el Dios hilo de la metafísica, y qué bueno, ahora podemos regresar a la experiencia, pero creo que por eso es tan importante en la evangelización, o sea, eso fue lo que a mí me motivó a estudiar misionología, poner en el centro no la teología espiritual como tratado, sino la espiritual como experiencia. Y para eso me parece indispensable desmontar ese decir del místico que recurre a semejanzas poéticas de todas las categorías teológicas. El punto es que es un poco como querer hacer teología sin la teología desde la teología. Sin embargo, yo no encuentro otra alternativa. Gracias. Gracias por la respuesta, Lucero. Me parece que el padre Carlos Espinosa quería hacer un comentario y después la doctora Mariana. Sí, adelante. Después de lo que nos has expuesto, pues ve uno la profundidad del estudio que has hecho a partir de Heidegger. Entonces, bueno, pero sí dan muchas ganas de leer el libro, dado que cuando hablas tú de como la contemplación, como la esencia, o el encuentro de la identidad con uno mismo, y cuando hablas de la santidad tan mal interpretada, ¿verdad? Y que no necesita a lo mejor de milagros ni cosas por el estilo, pues por un lado decirte que ya tendré oportunidad de leer el libro, pero sí me da mucha pista para encontrar cuál es la esencia de mi identidad, y en esa esencia de mi identidad, la contemplación, tú de alguna manera lo dices, es lo que me puede llevar a un encuentro, y yo creo que es en este contexto de la pandemia, pero no solamente la pandemia, sino toda la situación de falta de distribución de la riqueza, de tantas injusticias, pues el que pudiera uno entrar, o que hablo desde la religión católica, ¿verdad? Que pudiéramos ofrecer nosotros como religiosos eso, creo que sería una aportación
al desarrollo de la humanidad. Por otro lado, mencionaste tú aquello del que no hay que ser contemplativos en la acción. Pues tú sabes que es el lema de los jesuitas, ¿verdad? Sin embargo, parece ser que lo de contemplativos en la acción no es tanto de Ignacio, ¿verdad? Y creo que yo estoy muy de acuerdo contigo en que está en la esencia de la persona y de su identidad y en el desarrollo que ella tenga como persona, aún para llegar a esa santidad, ¿verdad? Entonces, felicitarte y poder abordar tu libro posteriormente. Muchas gracias. Aprovecharía su comentario justo para puntualizar que lamentablemente cuando escuchamos la palabra mística, de forma inmediata hacemos como un recordatorio y ponemos en el centro lo que no debería estar allí, los fenómenos extraordinarios, ¿no? O sea, las levitaciones, las llagas, las audiciones, los arrebatos. Eso no es la mística. O sea, y yo creo que en ese sentido es muy sana la doctrina que nos ofrece también San Juan de la Cruz. Eso es el producto de un desequilibrio del ser del hombre. Ajá, pero la mística, tal como la entiendo y como la describo como modo de ser en el mundo, pues es un proyecto siempre en marcha, sostenido por la gracia, apoyado por la libertad, que se expresa en acciones cotidianas y concretas que Santa Teresa nos decía, bueno, en los pucheros también estadios, ¿no? Y yo siempre les ponía a hacer ejemplos a mis estudiantes. Digo, bueno, es que aunque te suene ridículo, puedes lavar los trastes como servicio, como un acto de amar o maldiciendo a todos. Porque, pues, ¿cómo es posible que yo con mi doctorado esté lavando trastes? ¿Por qué lo haga alguien más, no? Entonces, gracias. Sería muy importante hacer esta separación, ¿no? O sea, ¿de dónde está el centro de la mística? Claro, gracias, Lucero. Gracias. Y cedo la palabra a la doctora Mariana, que había levantado la mano. Sí, gracias, Débora. Justo con esto último que decías, Lucero, y te agradezco mucho la respuesta que dabas un poquito en el diálogo que abríamos, pero justo en este último punto que mencionas, por ahí va una pregunta que me queda, ¿no? Después de este diálogo y después de leer el texto. ¿Qué lugar tiene el cuerpo en la experiencia mística? Y planteo esta pregunta por lo siguiente, porque justo con esto último que decías, me parece que es muy importante hablar de la experiencia mística, pero como lo menciona mucho el decir fenomenológico, como una absorción en el mundo. Y pienso también cuando hacías la relación entre experiencia mística y amor, pienso en aquel concepto de Agustín que después de rumiarlo tantas veces, al final del día el amor lo define como el peso que me conduce hacia Dios. Es decir, la fenomenología, el propio Agustín en este enigma de sí mismo, ¿no? Cuando está tratando de entender cómo es esa experiencia de unión y de conocimiento interior de Dios, recurren siempre a ese vocabulario que de manera intuitiva a mi oído me dice, es que habla mucho de lo corpóreo, el peso, o sea, un elemento físico, de cuerpo físico, para definir eso que tanto le costó a Agustín decir. O, por ejemplo, este tema de la absorción también es como, no es un fenómeno, digamos, propio de lo fisiológico, digámoslo así, ¿no? Es decir, como que siempre recurrimos a elementos del ámbito de lo físico, de lo corpóreo, para terminar enunciando eso que resulta, digamos, tan interior. Y yo me pregunto, es que pareciera que de fondo la experiencia mística no puede dejar fuera la experiencia profunda del cuerpo, ¿no? Entonces, un poquito trabajar con eso, no sé. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En el primer libro que escribí, lo que ofrezco es una interpretación así puntual del cántico espiritual, donde he intentado darle mucho peso a la parte de la sensualidad, o sea, para explicar cómo es que también esta transformación del hombre de Dios, la edificación, también hace que, o sea, al interpelar al ser del hombre íntegro, también provoca que los sentidos y el gusto, aunado al conocimiento,
se transformen en ese contacto con Dios. Posteriormente, en el segundo libro que escribí, que es La música callada que enamora, donde describo cómo es el amor en tanto que el ser de Dios y cómo es el amor de la amada, o sea, del místico, también tomando como elemento central para la interpretación el cantar de los cantares, también dedico, creo que bastante pues, espacio a profundizar en cómo sobre todo cómo este primer contacto debe entenderse como seducción. Sin embargo, luego de escribir esos dos y este tercero, me quedé con esa misma pregunta que ahora tú propones. Bueno, y no la corporalidad está como fondo en la experiencia mística, y eso fue lo que me llevó a escribir mi cuarto libro, que se llama La antropología fenomenológica de San Juan de la Cruz, que acaba de aparecer justo hace una semana, ¿no? La verdad es que es un libro de un tiempo incierto en muchos sentidos, pero justo allí hay un capítulo en el que hablo de la corporalidad y de la carnalidad, porque efectivamente no son lo mismo. O sea, y también allá hace falta una especie de purificación metafísica, porque la idea del cuerpo como algo negativo es gnóstica, no es cristiana, no es bíblica. Y por otro lado, bueno, ya sabemos que esta categoría paulina de la carne, que se contrapone a la vida en el espíritu, pues es algo que nos remite ahí sí de manera muy clara a la reflexión teológica, o sea, al pecado original, a la caída, etc. Y de eso yo he intentado en esa obra también un abordaje fenomenológico, para decir, bueno, ¿cuál es la enseñanza última, tanto del pasaje de la caída como de la interpretación que va a hacer San Agustín? Y la conclusión a la que he llegado, presentada de forma muy breve, es que la corporalidad no puede ser negada, se integra en el proceso místico, se transforma, o sea, también por eso es una experiencia fruitiva, gozosa, mientras que la carnalidad, ¿no? Como algo que ya está ahí dado como determinación ontológica, nos exige esta lucha constante, ¿no? Cada quien sabrá cuál es el aguijón de su carne y cómo es que tiene que asumir prácticas ascéticas para combatirlo, pero eso no desaparece. Entonces, porque no desaparece, tampoco se puede desvincular la parte de la purificación de nuestros deseos desordenados de la búsqueda del contacto con Dios. Y es que se suele pensar así, como de una manera muy esquemática, ¿no? Casi la fase 1 es la ascética, la que sigue es la mística, ¿no? Porque seguimos siendo corporalidad y seguimos siendo tentados como seres en el mundo. Así como está siempre presente la seducción de lo divino, bueno, está presente otro tipo de seducciones que no contribuyen a la unión mística. Muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta. ¿Puedo participar? Sí, adelante. También escuché que dijiste una experiencia incipiente de Dios, o lo dijo alguien que te comentó, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo sería una experiencia incipiente de Dios? Es decir, Dios te seduce, ¿no? Pero, bueno, pues nos seduce un montón de cosas, ¿no? Y en estas seducciones no siempre tengo por qué inclinarme frente a estas seducciones, ¿no? Pienso en algo, a lo mejor puedo ser una babosada, pero en algo muy banal, ¿no? Es decir, de repente puedo decir, tengo una experiencia incipiente de la bebida, ¿no? Algo muy corpóreo, ¿no? Y sin embargo, hay ciertos límites, es decir, si me bebo, perdón el ejemplo, si me bebo un vaso de vino, no por eso voy a saber lo que es la embriaguez, ¿no? Y puedo decir entonces, es que tengo una experiencia incipiente del vino. ¿Cómo podría decir esto? Tengo una experiencia incipiente de Dios, ¿no? Si lo unimos con esta idea de lo corpóreo, ¿no? De la corporalidad, yo no he estudiado esta vertiente, ¿no? Pero ya muy pronto los padres del desierto, ¿no? Ya empiezan a decir, bueno, cuidado con la carne, ¿no? Me recluyo y ya no salgo de ahí, porque la carne es lo que empieza a desviarme, ¿no? De Dios. Entonces, ¿cómo entiendo una experiencia incipiente de Dios?
una cuestión ritualista? No. No, bueno, no sé, creo que quizás la expresión no es del todo afortunada, pero creo que por eso las guías espirituales nos ofrecen orientaciones, ¿no? O sea, por eso se habla de fases, no es que se trate de un camino unívoco, ¿no? Homogéneo, que siempre se da del mismo modo con las mismas señales. Por eso es tan importante la presencia del guía espiritual, aunque ahí nos encontramos con el problema que tú ya mencionabas, ¿no? Bueno, ¿y dónde encuentro un guía espiritual si el guía espiritual tiene que haber ya llegado a la contemplación? Porque si no es alguien que está hablando de lo que no conoce para guiar a otro que tampoco sabe dónde se encuentra. Pero pues el propio San Juan y Santa Teresa escriben por eso, ¿no? O sea, porque se percatan de lo terrible que es estar buscando a Dios a solas en silencio y sin tener la alternativa de recurrir al diálogo para discernir lo que estamos viviendo. Y yo diría que un criterio para determinar qué tan inicial o qué tan cercana a la perfección, claro, en el límite de la finitud, es nuestra experiencia de Dios, pues es nuestra confrontación con el Evangelio, ¿no? O sea, en cada caso, ¿hasta qué punto soy capaz de rebasar el hecho, por ejemplo, de afirmarme a mí mismo o de ponerme en el centro o de privilegiarme? ¿Hasta dónde soy capaz de donarme y en ese sentido de seguir a Cristo crucificado? Y creo que allí sí es, aunque suene extraño proponerlo de esta manera, pues siempre hay una especie de indicación interior. Ajá. Creo que por eso también es importante esta fenomenología de lo que vamos experimentando en ese camino de búsqueda de lo divino. Diría que en ese proceso místico, porque, y no es que me esté identificando como mística porque me sienta santa, sino porque el proceso pienso que inicia con la conversión, o sea, con ese primer momento en el que dices sí, pese a todo, aunque a veces experimente momentos de soledad o de confusión. Es como una lucha constante. Entonces, así entendido, pues ya el que dijo que sí, está ya recorriendo ese proceso místico y entonces pues, tiene la capacidad de juzgarse, ¿no? Pero también es importante el discernimiento del evangelio, las guías espirituales, la dirección espiritual. Ya íbamos con otro problema a nivel eclesial, ¿no? O sea, no es que la experiencia mística se alcance de forma privilegiada en un estado en vez de otro. O sea, no es que tengas que pertenecer a una orden religiosa y que si tienes una familia no puedas. Pero entonces tú mismo tendrías que discernir, bueno, y en este último caso, ¿cómo le hago? ¿En qué se podría concretar? Y entonces, ahí está el texto místico, pero finalmente el texto místico responde a un contexto cultural. O sea, las preocupaciones de San Juan de la Cruz no son necesariamente las nuestras. Él vivió en una época donde a todos les interesaba la salvación, al menos en el discurso. Hoy, pues hagamos el experimento, ¿no? Vayamos a algún lugar académico y digamos, yo sí creo todos los días rezo y todos se van a reír. Y pasaremos por fanáticos y ridículos. Bueno, creo que ese es uno de los retos que tienen que llevarnos al desarrollo de la creatividad, o sea, de cómo mantener esa fidelidad, dónde está ese peso de nuestro amor del que hablaba Mariana citando a San Agustín. Sí, adelante, Mariano, me parece que es quien tiene levantada la mano. Muchas gracias, Lucero, por compartirnos. La verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor. Yo tengo una pregunta de si dentro de tu estudio o de todo lo que has investigado para llegar a esto, si tienes en tu referente algunos teólogos del siglo XX que no necesariamente sean místicos, pero que indiquen algún camino hacia la mística. Porque siempre cuando hablamos mística, pues nos referimos más a siglos atrás, pero ya teólogos del siglo XX, justamente antes del Concilio Vaticano II, que tú tengas identificados que muestren algún caminar sobre esto de la mística. Y la segunda pregunta que tengo es, si me pudieras ayudar a matizar esto que decías del Concilio Vaticano II, que le respondías a Crista, ¿no? Que decís que fue muy rápido
porque yo entiendo aquí en este mismo proceso que justamente lo que se pretende es que haya una experiencia profunda de Dios y que a lo mejor en el Concilio Vaticano II no ha bajado como tal todavía a nuestros días. A ver, no te entendí esto último, ¿me lo podrías explicar un poquito? Lo segundo es que te preguntaba que si me ayudabas a matizar un poquito eso que le comentabas a Crista del Concilio Vaticano II en relación a la evangelización, si es que entendí bien o no, a lo mejor igual yo, que decías tú que pasó muy rápido o que se decidió muy rápidamente, no sé si fue así que lo matizaste. Entendido que el Concilio Vaticano II como tal, lo que pretendía es justamente abrir no solamente hacia la parte católica, sino incluir otros tipos de experiencias que condujeran justamente a este tipo de diálogo o de encuentros que no necesariamente están centrados en el ámbito místico. Bueno, gracias. Inicio pues reconociendo la importancia de tu pregunta. En el primer caso, yo sobre todo me he centrado en el estudio de la teología espiritual, ¿no? Y si quieres de la mística medieval. Mi conocimiento de la teología, más allá de la teología de la misión, pues es mínimo comparado con el que puede tener alguien que se formó como teólogo en el departamento de ciencias religiosas. Sin embargo, la verdad es que poca luz he encontrado en las reflexiones teológicas contemporáneas. Quizás el que me ha dado más luz al respecto, pero sin ánimo de adoptar una postura pedante, eso yo ya lo había pensado antes de leerlo, es Adolf Geshe, porque creo que él como lector de Heidegger tiene muy claro que ese maridaje teología-metafísica ha sido muy, muy dañino, ¿no? Por otro lado, también podría reconocer la importancia del diálogo con la teología de la liberación, para recuperar el aspecto político y ético de la mística, pero no como ellos lo proponen, simplemente como una lucha solidaria por los derechos humanos, por la justicia, en contra de la pobreza. Cierto es que eso es sumamente importante, no solamente en el plano de la teología, sino que surge de un proyecto de solidaridad que va más allá del contexto cristiano, pero también creo que allí ese diálogo, pues por lo menos he tratado de establecerlo con las mismas reservas que el diálogo con Heidegger, ¿no? Yo no pienso en ningún sentido que la contemplación sea anónima, o sea, que en el acto de ayudar al pobre no me doy cuenta de que estoy buscando a Cristo, pero ya llegué a la unión con Cristo. O sea, la oración no puede perder su centralidad, porque entonces estaremos hablando de grandes hombres y mujeres y luchadores sociales, pero no de personas que están procurando esa unión, ¿no? O sea, eso con relación a la teología, ¿no? Y respecto del concilio, bueno, el tema es bastante complejo, pero cuando yo decía que ese diálogo se precipitó, mi interpretación, ¿no? Y eso no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que le debo a alguien que ahí me hizo favor de presentar, a José Ferraro, que en paz descanse, ¿no? La tesis de Ferraro, que yo creo que fue un gran pensador, filósofo, lamentablemente poco conocido, ¿no? Supongo que porque su interés no era hacerse famoso. Lo que José Ferraro nos propone justo en sus obras, pues es que en última instancia, cuando hacemos una lectura política del porqué del Concilio Vaticano II, descubrimos ahí una preocupación muy clara por, en esta disputa de comunismo-capitalismo, ponerse del lado del capitalismo, ¿no? Hacer una crítica en muchos sentidos ciega, ¿no? Poco profunda del marxismo como método para el análisis de la teología de la liberación, y también un acomodo de las exigencias, bueno, más bien del proyecto de vida cristiana a las exigencias del mundo moderno. Entonces, hay quien piensa que ese es como el mayor logro de la iglesia, ese diálogo. A mí me parece que ese diálogo se precipitó porque inició cuando ya había empezado la decadencia de la modernidad. Entonces es tanto como querer adaptarte a un conjunto de nuevos estilos de vida que luego entraron en crisis. Y entonces al hacer esa alianza, pues también la iglesia se ve arrastrada
por esa crisis, ¿no? Y entonces ahora ya ni siquiera, no hemos acabado de entender las implicaciones del concilio y ya no estamos en la modernidad, ya estamos en la posmodernidad. Entonces yo creo que de todo eso que entró pues en tela de juicio, lo único que se salva es la experiencia mística, porque no responde a intereses políticos, económicos, sociales, ni de empoderamiento. Es simplemente la expresión de un encuentro transformador con Cristo, ¿no? Entonces, sé que mi interpretación no está precisamente avalada por la mayoría de los teólogos, ¿no? Yo misma he tenido que tener mis reservas porque como que hay que encontrar el modo de decirlo y de fundamentarlo sin hacer afirmaciones tajantes, pero en lo que corresponde solamente a las implicaciones de la centralidad de la contemplación en la religión cristiana, sí creo que en gran medida este documento de la Iglesia tiene una responsabilidad importante en la marginación de la contemplación, porque se puso demasiado énfasis en la acción transformadora en el mundo, olvidando, como diría San Juan de la Cruz, que no se puede amar en perfección sin ser contemplativo. Gracias, Lucero. Y bueno, yo creo que para terminar, cedo la palabra a Mario Paul. Tiene la mano levantada. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. No sé, a lo mejor la doctora es mi maestra de filosofía, puedo ganar una mala nota si no participo bien. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿La mística se busca? ¿Se decide seguir? ¿Por qué comento esto? No sé si tenga relación o no, pero bueno, respecto también a los padres del desierto, normalmente siempre se dice que se fueron para alejarse del mundo, inclusive Freud en sus obras póstumas dice que se van para alejarse del mundo, es malo y maldito y me voy, y muchas veces es al revés, es un amor tan grande que ya no cabe en este mundo y tengo que irme a un mundo alejado, desierto para estar ahí. Son las dos versiones, no sé, pero esto me lleva a la pregunta, ¿se busca la mística? ¿Yo decido ser místico? ¿Hay una vía, es una vocación? Esa es mi pregunta. No sé si sea parte del libro, doctora, o no, pero bueno. Sí es parte del libro, pero del segundo libro, el de la música callada, no de este tercero, ¿no? Este tercer libro es un texto mucho más rígido, más académico, escrito creo que incluso en otro tono, ¿no? Pues te respondería con algo que menciona San Juan de la Cruz, ¿no? Si el alma busca a Dios, con mayor razón, Dios buscándola está. O sea, sí es algo que tú decides, pero decides porque ha sido ya provocado por la manifestación elusiva, no de Dios en general, de Cristo en tu vida, ¿no? Y ahí es cuando se te impone la decisión de decir sí o no. Pero la religión, por eso la defino de esta forma en el segundo capítulo. Yo la entiendo siempre como una respuesta. O sea, es una respuesta a una interpelación. Si lo divino no se hace patente en el mundo, en nuestras vidas, podríamos tener curiosidad por estudiar los textos religiosos o un interés erudito en comprender la historia de las religiones, pero no estaríamos buscando la salvación. Y esto me gustaría conectarlo con algo que señala Kierkegaard, ¿no? Al hablar del cristianismo. Cristo se dirige a los hombres diciendo, venid a mí los que estén cargados, ¿no? Que yo los aliviaré. Bueno, pues para querer llegar ahí necesitas sentirte cargado, pecador y agobiado. Si te sientes a gusto en el mundo, afirmando tu voluntad de poder y no experimentas ese vacío de lo divino, esa sed de sentido, esa hambre espiritual, jamás, independientemente de los posibles eventos de tu vida que te puedan llevar a tener ese contacto con Dios, jamás se suscitará el decir sí, que marca la conversión y con el que se inicia el proceso místico. O sea, creo que lo complicado de la mística es que tú no puedes provocar que Dios se haga presente, y menos como a ti se te ocurriría que lo hiciera en tu vida, pero sí puedes decir que no lo quieres. Entonces, de ahí creo la necesidad de
comprender correctamente el sentido de la mística. Yo no sé, sintetizaría pues mi aportación como filósofa. No puedo hacer otra cosa, ¿no? También como creyente, porque me parece que es una cuestión de honestidad intelectual decirlo. Vamos, si hubiera tenido el don de la pintura o de la música, me centraría en eso, ¿no? Pero creo que tengo hasta cierto punto la posibilidad de entender esas experiencias y entonces, pues mi labor es esa, o sea, desentrañarlas para que, pues quien escuche esas palabras pueda darse cuenta de que en muchos casos este alejamiento de la religión surge de una comprensión equivocada, distorsionada. Entonces hay que quitar el ídolo de la religión y el ídolo del Dios metafísico para darnos cuenta de que Dios es otra cosa, ¿no? Y entonces, a partir de ese reconocimiento se puede dar pues un criterio más claro de dónde descubrir su estar allí. Muchas gracias, doctora. Y tiene la mano levantada Pat, entonces le cedo la palabra. Ay, ya. Tengo una duda un poco conceptual. Estamos hablando de contemplación y entonces esa contemplación no tiene que ser necesariamente activa. Y luego con la última pregunta que hicieron, hablaron de la búsqueda de Dios y en cierta medida que también Dios te busca a ti, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde termina esa búsqueda activa por Dios y la experiencia mística, y hasta dónde empieza la contemplación y cómo puedo vivir la contemplación a través de esa búsqueda activa por Dios? Bueno, yo diría que el proceso de querer responder a esa iniciativa amorosa no se suspende nunca, más bien se va transformando, o sea, empezamos a responder viviendo de otro modo, porque justo por eso hablaba de la unidad de la vida activa y de la vida contemplativa, o sea, creo que utilizamos estos conceptos con fines de análisis, o sea, pedagógicos, pero no es que en la práctica se dé así, porque si no, o sea, el místico inactivo, ajeno al mundo, es un ermitaño, pero no es místico. Sí, o sea, es alguien que vive ajeno a la comunidad, porque claro, pues es más sencillo, teóricamente, porque ahí no habría modo de ejercitarse en el amor, amar al hombre cuando estoy rodeado de un hermoso bosque que amar al hombre en la ciudad y en el metro donde todos me agobian, ¿no? Quizás. Entonces, la mística no es una invitación a la huida ni a la reclusión, ¿no? Por eso creo que se habla mucho de la mística en la vida cotidiana. Ajá. Pero no en el mero sentido de, a ver, hacer con una buena intención lo que nos corresponde. Creo que mucho más allá, ¿no? Y bueno, es que del tema de la contemplación, no hablo en este libro, sino en el primero y en el segundo. Y lo que digo allí, pues es igual una descripción fenomenológica, porque ¿cómo sabemos qué es la contemplación los que no hemos contemplado? Pues escuchando a los que sí lo hicieron y tratan de poner en esas palabras que son balbuceos ese conocimiento que no es discursivo, que por supuesto no es metafísico, que tampoco es teológico, que no es filosófico, pero que se vacía en esos moldes conceptuales si es que el místico no tiene además la virtud de ser poeta, como sí la tuvo San Juan de la Cruz. Yo encuentro el carácter excepcional de su obra, ¿no? Y entonces, ¿qué rasgos podríamos identificar de la contemplación? La pasividad, ¿no? El carácter gratuito. En el caso del cristianismo, porque no es la única modalidad de la contemplación, su raíz amorosa, ¿no? Y su capacidad transformadora. O sea, habría muchos otros, pero ahora solamente me centraría en estos. ¿Cuál es el criterio para saber si he contemplado? Pues creo que podemos identificarlo leyendo el Evangelio según San Juan. O sea, el que conoce a Dios, ama. Como, no es que ame a Dios, es que ame a Dios y al prójimo como Dios nos amó. ¿Dónde? En la cruz. Y entonces, por eso también en esta obra hacía el énfasis, siguiendo a Heidegger, en que pues, la teología auténticamente cristiana es teología de la cruz. De ahí también la necesidad de poner este acento en el discurso teológico y de
sacar del olvido esa imagen que efectivamente puede provocar un gran impacto, ¿no? Como decía un teólogo reformado, bueno, hemos adornado la cruz con flores porque nos asusta. Sí, pero ese es el rostro auténtico del amor. Y entonces no podemos tener solamente a Jesús amigo, a Jesús resucitado sin Jesús crucificado. Y tampoco podemos llegar a la contemplación sin querer acompañarlo en el Vía Crucis, ¿no? Entonces, en fin, es una opción bastante radical, pero afortunadamente creo que lo que nos puede impulsar a ello, sobre todo en el inicio, es esta fascinación que provoca Cristo en el hombre. De otro modo, sería un proyecto antinatural, absurdo, ¿no? Muchas gracias, doctora Lucero, pues primeramente por su libro, por escribirlo, que nos invita a tantas reflexiones. También quisiera agradecer a la doctora Crista Godínez y a la doctora Mariana Méndez por sus comentarios, por haber leído el libro y también pues de alguna manera invitarnos a leerlo, ¿no? También agradecer al Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad, al maestro Mariano Torres por estar aquí, y nada más para terminar, me gustaría comentarles, recordarles, perdón si oyen los gritos de mi niño, que el libro, el día de hoy por la publicación, por la presentación del libro, tiene un 20% de descuento, tiene un costo de 270 pesos, menos 20% de descuento, y nada más tendrían que escribir al correo ventas.publica@ibero.mx para solicitarlo, y ahí, bueno, ya les harán bien los detalles para adquirirlo. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí, a pesar de ser viernes caluroso, pero muchas gracias a todos por estar aquí, por su participación para entablar este diálogo que me parece fue pues bastante enriquecedor para todos. Y pues ya, muchas gracias y buen fin de semana a todos. Gracias a todos. Felicidades, gracias. Gracias, bye. Bye.